Bienvenidos al servicio en español de KBS World Radio, la ventana de Corea al mundo. Les invitamos cordialmente a permanecer en sintonía. KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 4 de diciembre. El presidente levanta la ley marcial apenas 6 horas después de decretarla. La Asamblea Nacional anula la declaración de la ley marcial por votación unánime. Altos cargos presidenciales dimiten tras el decreto de ley marcial. La oposición valora destituir al presidente por traición. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol levantó la declaración de ley marcial el miércoles 4, apenas 6 horas después de haberla decretado. Yoon anunció la decisión en un discurso televisado en directo a las 4:27 de la madrugada desde la oficina presidencial de Yongsan. La ley marcial fue decretada a las 10:25 de la noche del día anterior. En su discurso, Yoon alegó haber decretado la ley marcial con la firme voluntad de salvar al pueblo de las fuerzas antiestatales que intentan paralizar las funciones esenciales del Estado y colapsar el orden constitucional de la democracia. No obstante, añadió que tras la solicitud del Parlamento de levantar la ley marcial, ordenó la retirada de las tropas implicadas en dicho operativo. Tras el anuncio del presidente, el gobierno convocó al Consejo de Ministros a las 4:30 de la madrugada, donde aprobaron la moción de levantar la ley marcial. De este modo, el comando de ley marcial, establecido unas horas antes por las Fuerzas Armadas, quedó disuelto tras la declaración del presidente. La Asamblea Nacional respondió de inmediato a la declaración de ley marcial emitida en la noche del martes 3 por el presidente Yoon Suk-yeol, presentando y aprobando una propuesta para revocar la medida. La votación se llevó a cabo con la participación de 190 legisladores, quienes de forma unánime votaron a favor de anular la ley marcial. La oficina del presidente de la Asamblea Nacional confirmó que tras aprobar la propuesta, la declaración de ley marcial quedó oficialmente anulada. Según el punto 5 del artículo 77 de la Constitución, el presidente está obligado a retirar la ley marcial si más de la mitad de los legisladores de la Asamblea Nacional lo aprueban, con al menos 151 votos de los 300 totales. 3 altos cargos clave de la oficina presidencial dimitieron en bloque el miércoles 4 tras la confusión generada por el decreto y posterior anulación de la ley marcial. Se trata del secretario jefe presidencial, Chung Jin-suk, de Shin Won-sik al frente de la Oficina de Seguridad Nacional y el secretario para Políticas, Song Tae-yoon. Sus renuncias ya fueron entregadas a Yoon Suk-yeol, aunque el presidente por el momento no las ha aprobado. La dimisión llega después de darse a conocer que el mandatario proclamó la ley marcial sin comunicarlo a sus secretarios ni asesores. En tanto, también informan que todos los miembros del gabinete presentaron su renuncia en bloque tras la proclamación y posterior anulación de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol. Según una fuente del partido oficialista, todos los ministros, incluido Choi Sang-mok, viceprimer ministro y ministro de Economía y Finanzas, presentaron su dimisión al primer ministro Han Dok-soo. Los acontecimientos surgieron durante la caótica madrugada del miércoles 4, aunque la ley marcial declarada por el presidente Yoon Suk-yeol fue efímera, gracias a la ágil reacción y cohesión del Parlamento al votar en contra, han generado una grave incertidumbre política. Así, mientras la oposición valora destituir al presidente acusándolo de traición, en el oficialismo reina la confusión entre los bandos, unos que señalan como ilegítimas las acciones del mandatario y otros que intentan justificarlo. Así, 6 partidos de la oposición surcoreana, incluido The Minjung, que actualmente cuenta con mayoría parlamentaria, presentaron el miércoles 4 una moción de censura para destituir al presidente Yoon Suk-yeol. El escrito fue firmado por los 191 legisladores opositores de la Asamblea Nacional, aunque no contó con ninguna rúbrica del oficialista Poder del Pueblo. La moción de censura se anunciará en el pleno del jueves 5 y pasará a votación el día 6 o 7 de este mes.